las pinturas más famosas de Edgar Degas. En este video veremos las obras más famosas de Degas, el artista francés del movimiento del impresionismo más famoso de toda la historia del arte. Interior. Obra de arte de Edgar Degas del año 1869. Edgar Degas regresa a París después de una estadía más o menos larga en Estados Unidos. Despierta nuevamente la curiosidad de sus amigos más cercanos. En ese entonces, la pintura costumbrista había visto su renacer. El preciosismo y la prevalencia del detalle minucioso parecían encontrar nuevamente su epítome entre las preferencias de los artistas de finales del siglo XIX, y este cuadro no falta a estos estándares. Muestra una escena íntima, dentro de 4 paredes, en donde se muestran 2 personajes contrapuestos. Una mujer, sentada de espaldas del lado izquierdo, y un hombre, parado a la puerta del otro lado. Sin embargo, hay algo profundamente perturbador en esta escena doméstica, algo que impone un matiz imponente, agresivo, de una violencia contenida que pudiera implotar en cualquier momento. Hay cierta teatralidad que amedrenta al espectador, que lo mantiene congelado en la mirada de la figura masculina a la derecha. La luz está reflejada sutilmente en la parte anterior del personaje, mientras que ejerce una sombra poderosa sobre el rostro de la mujer, que está sentada al otro extremo del cuadro. Se ilumina fuertemente, sin embargo, la espalda medio descubierta, el vestido está cayéndosele, como una extensión de su alma abatida, mientras que él la observa con la mirada ácida y la postura vigorosa. No puede dejar de sorprenderme la elegancia con la que Degas disfraza una denuncia de género, una pintura costumbrista que refleja los usos de la época, que necesariamente implica una relación vertical de la figura masculina hacia la experiencia de la feminidad. El manejo de la luz es asertivo, y da a conocer una cara de la realidad que nadie quiere mostrar. Es crudo, es acusatorio, es una delación sutil, pero efectiva. El cuadro manifiesta un clima de época que no se quiere ver, una furia contenida que se devela por partes, por soplos cansados de una minoría socavada, desde el interior. Melancolía. Obra de arte de Edgar Degas del año 1869. Un cuadro melancólico, sin duda. Un pequeñísimo lienzo de apenas el tamaño de un folio, pero cargado de una expresividad y una emoción que quizás solo se pueda transmitir en dosis pequeñas. La emoción se sale del lienzo, se palpa. Una sensación, por supuesto, melancólica. La mujer del cuadro está sufriendo y se le nota. Parece que le duele la barriga, pues sus manos la agarran sobre el brazo de la butaca, y su rostro lo dice todo. Los ojos cerrados, la boca a medio abrir. El resto de la pintura está a medio acabar, sobre todo en ese fondo difuso pero que da las suficientes pistas como para ubicarnos en la habitación, teñida con un cromatismo rojizo oscuro acorde al título del cuadro. Una melancólica diagonal divide el lienzo en 2 partes, una luminosa y la otra más oscura, 2 sectores que ayudan a complementar esa espectacular iluminación que solo un impresionista como Degas podría lograr. La luz es quizás lo más bello del cuadro, y transmite esa agridulce sensación de la melancolía, la división entre la pena más oscura y la luz de la esperanza que está ahí siempre. Como decía el escritor Víctor Hugo, la melancolía es la felicidad de estar triste. La Orquesta de la Ópera. Obra de arte de Edgar Degas del año 1870. Esos encuadres rompedores solo pueden ser influencia de la fotografía, artilugio milagroso que causaba furor en esa época y que Degas utilizó claramente para su proceso pictórico. En este cuadro estamos en primera fila de la Ópera de París. Casi podemos tocar a la orquesta apretujada en el foso. Degas destaca como protagonista del grupo de músicos a su amigo fagotista Désiré Diot, situado en el centro de la composición. Al fondo unas bailarinas son que no salen completas por el encuadre. Y eso que si algo le gustaba pintar a Degas eran las bailarinas. A diferencia de los demás impresionistas, Degas odiaba pintar al aire libre. Era un pintor de taller y según cuentan, su taller era un auténtico caos, pero aún así el pintor no dejaba que nadie tocase nada. Un día un amigo fue a visitarlo y se le cayó sin querer un papelito minúsculo. Degas corrió a recogerlo y dijo ofendido a su amigo: «No me gusta el desorden».
La clase de danza. Obra de arte de Edgar Degas del año 1874. En ese histórico año de la primera exposición impresionista, Degas realizó esta obra en la que manda a toda norma académica aprendida y copia directamente las pautas compositivas de lo más moderno y excitante que se podía ver esa época, los grabados japoneses. Como los maestros japoneses de ukiyo-e, Degas eleva un poco el punto de vista, y de este modo el pintor consigue escorzos tan exagerados como expresivos. Además, a Degas se le da por cortar por los bordes a quien se ponga por delante, como pasaría en una fotografía. Y como en uno de esos maravillosos grabados que llegaron a Europa desde Oriente gracias a las exposiciones universales, el artista construye este cuadro por medio de una pronunciada diagonal, del extremo inferior izquierdo al superior derecho. Con ello, el impresionista enamorado del ballet nos transmite dinamismo y fugacidad, como un instante congelado en el tiempo de gente moviéndose de forma armoniosa, espontánea y en cierto modo anodina, como en un momento de breve descanso tras el extenuante ensayo que está imponiendo el exigente profesor de baile. Los que hayáis pasado por el espectacular Museo del Orsay en París veréis que este cuadro tiene un gemelo y ambos son muy similares. La absenta. Obra de arte de Edgar Degas del año 1876. En el Café de la Nouvelle, Hélène André y Marceline Desboutin se toman una copa de esta bebida tan de moda a finales del XIX, sobre todo entre la juventud impresionista. Conociendo a Degas, los protagonistas no estaban ahí sentados cuando el artista pintó la obra, sino en su estudio, y además seguro que posaron por separado. Vaya cara se les debió quedar a ver el cuadro de su amigo Degas. Parecen una mujer descuidada y un borracho. El encuadre es típico de Degas, como en una fotografía, con las figuras descentradas y descompletas, para mostrar en primer plano la esquina de una mesa de mármol. Y hay también un efecto típico de los impresionistas, el espejo de la pared, donde vemos el reflejo borroso de los dos protagonistas, aumentando más la sensación de embriaguez. No hay relación entre ellos. Están juntos físicamente, pero claramente perdidos en sus pensamientos. Es culpa del alcohol, concretamente la absenta, una bebida que por causar tremendas alucinaciones acabaría por prohibirse en media Europa. Durante la década de 1860 la absenta se había vuelto tan popular que muchos bares y cafés indicaban que a las 5 p.m. se producía el Heure Verte. Se convirtió por aquel entonces en la imagen principal del movimiento bohemio. Por cierto, España es uno de los países en los que su consumo es todavía legal. Cantante con el guante. Obra de arte de Edgar Degas del año 1878. ¿Conoces algunas fotografías de conciertos? Bueno, aquí Degas parece que está haciendo una de esas fotografías, pero con pintura. El artista, al que tanto le gustaban los espectáculos en vivo, muestra un primer plano de una cantante mientras está actuando, y capta justo el instante, la inmediatez, la atmósfera, incluso casi podemos oír una nota musical que sale de su boca plenamente abierta. El gesto de la cantante es maravilloso. Esa mano expresa más música que la discografía entera de muchos cantantes. Y más si Degas coloca el punto de vista como si fuéramos uno de los espectadores del show. La iluminación también viene de abajo, en contrapicado, dotando a la música de una mayor expresividad por crear sombras extrañas, como bien sabían los fotógrafos, y poco después los cinematógrafos, que estaban a puntito de nacer. Fijaos también en el encuadre, y decime si el artista no estaba influido por la fotografía. En pintura no era habitual mutilar así los cuerpos, pero a Degas le pareció mejor amputarle el brazo izquierdo a la cantante, quizás para que el derecho se llevara toda la atención. También juega el artista con otro concepto muy fotográfico, la profundidad de campo. No sabemos bien a qué distancia está ese fondo, pues Degas juega a difuminar y definir los contornos. Miss Lala en el Circo Fernando. Obra de arte de Edgar Degas del año 1879. Miss Lala era la acróbata estrella del Circo Fernando, un local de Montmartre al que acudía la práctica totalidad de artistas de finales del XIX. Muy fuerte, esta magnífica mulata conseguía aguantarse en la cuerda con sus dientes y ésta se balanceaba hasta lo alto del local,
Entre sus números más sonados estaba el de agarrarse con los dientes a una cadena en cuyo extremo se colocaba un cañón que era disparado. Degas era un asiduo del circo. Y como sabemos, no le gustaba pintar exteriores como a un impresionista normal y corriente, así que lo suyo fueron interiores como este y realizó muchísimos bocetos de estos espectáculos. El encuadre es verdaderamente inusual, descentrado, fotográfico, pero precisamente ese contrapicado nos da la sensación de vértigo, de que Miss Lala se juega la vida. Dos bailarinas en amarillo y rosa. Obra de arte de Edgar Degas del año 1898. Edgar Degas fue un pintor francés impresionista que, gracias al privilegio de haber nacido en una familia acomodada, pudo dedicarse por completo a la pintura, sin la necesidad de vender sus cuadros para poder sobrevivir. El artista parisino abordó alternativamente la pintura al óleo, el dibujo, el grabado y la escultura. El haber dedicado y otorgado tanto valor al dibujo es algo que lo diferenció y destacó de sus colegas impresionistas, que resolvían esto directamente en la pintura. Degas decía que el dibujo no es lo que ves, sino lo que debes hacer para que otras personas puedan ver. Era abonado de la ópera, interés que comenzó alrededor de 1870. Esto le permitió ver los ensayos y estar más o menos cerca de las bailarinas. Esto le daba la posibilidad de tener una observación directa del momento, desde una posición casi privilegiada. Presentó a las bailarinas en todas las situaciones imaginables, solas o en grupos, tomando clases, a punto de salir al escenario, bailando en él, saludando o descansando entre bambalinas. Esta obra tiene todo lo que debe haber en un Degas: bailarinas, líneas, puntos, colores pasteles, texturas y cambios de anatomía. Se puede considerar hasta poético el hecho de que aparezca el nombre de los colores en la obra. En esta pintura retrata a dos jóvenes bailarinas en lo que parece ser un momento de descanso después de la función. Se las ve extenuadas, frotando sus tobillos cansados, descansando sus cabezas sobre sus hombros. Hacia 1880, cuando su vista comenzó a debilitarse, se abocó al manejo del pastel, que le permitió acentuar la relación tensa entre color y línea, y así logró una mayor fluidez en el trazo. Logró fundir el color y el dibujo, aplicando el pastel con fuertes toques verticales, que hicieron resaltar la tonalidad mediante el contraste de colores. Degas tenía un gusto especial por los colores, son el motor principal de la obra. El color le permitió a Degas realizar variaciones de una misma escena. Los colores difuminados entre sí en este cuadro logran crear una figura poco definida. La luz del cuadro entra desde la izquierda resaltando a las bailarinas y los colores estridentes de sus vestidos, dejando de lado todo lo que está detrás de ellas. Sus pinceladas escriben y describen a la vez, son libres, abiertas. Compone con la mancha y resuelve con líneas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.